como una caminata aleatoria simétrica. ¿Qué significa esto? Que nuestra variable aleatoria se va a mover hacia arriba o hacia abajo en una unidad nada más. No se queda estática, solo se mueve hacia arriba o hacia abajo en una unidad. Entonces, hasta ahí todo va sencillo, ¿no? Tienen una caminata aleatoria simétrica. Y entonces viene la regla difícil. El modelo usa dos enteros, S minúscula y S mayúscula, donde S minúscula es menor a S mayúscula y ambas son mayores a cero. Este número S es una barrera superior, la S mayúscula. Si al inicio del día n el nivel de efectivo es S-1, y si durante el día n una unidad más entra al banco, entonces durante la noche, desde el día n al día n+1, S menos S unidades se transfieren a una ocupación más rentable, bonos, acciones, cualquier inversión. Y el nivel de efectivo al inicio del día n+1 es, por lo tanto, S. ¿Qué significa esto? Que si estás en un nivel S-1, uno antes de la barrera superior, que es lo que habíamos visto aquí, si estamos uno antes de la barrera superior, en este caso la barrera superior es 7, estamos uno antes que es el 6. Si al inicio, o bueno, durante el día ocurre que aumenta en una unidad ese valor, entonces ese dinero se va a bajar hasta 3 porque esas 4 unidades se van a invertir en algún otro lado. Esas unidades que se invierten, a partir de aquí, esas 4 unidades empiezan a generarles ganancia con cierto interés, dependiendo de dónde metan el dinero. Si lo meten, por ejemplo, en bonos, le meten en CETES, ¿no? Entonces, meten un CETE a un año y ya tienen el dinero invertido a un año de esas 4 unidades. Y así, por ejemplo, aquí hay 2 veces que sucede que se hace la inversión. Y entonces estas 4 unidades se invierten, generan dinero durante este tiempo y luego estas 4 unidades se agregan a la inversión y van generando dinero en conjunto con lo que ya se generó más estas 4 unidades. Entonces, lo importante de este método es no estar acumulando de más dinero. Entonces defines una barrera superior y el dinero con el que vas a estar manejando, ya sea el negocio o lo que tienes que tener en la caja fuerte sí o sí, porque puede que sea una reserva, ¿no? En seguros vieron las reservas, entonces puede que esta S minúscula sea la reserva y lo que van acumulando llegue a una barrera superior sobre esta reserva que están almacenando. Entonces, esa es la explicación de la primera regla. Dime, no sé si alguien quiere participar. No, va. Entonces, eso es la explicación de la primera regla, ¿no? Si tenemos S-1 unidades y acumulamos una más, o sea, llegamos a la barrera superior, nos movemos hacia S e invertimos 4 unidades. En este caso, 4. En el caso general, S menos S. Entonces, ahora vamos al caso contrario. Este es que acumulemos mucho. Ahora, ¿qué pasa si xn es igual a 1? ¿No? ¿Qué pasa cuando estamos en la cota inferior? Cuando ya nos vamos a quedar sin dinero. Aquí no hay ninguna S, sino que nos vamos a quedar sin dinero. Entonces, si pasa que justo el día que tenemos solo una unidad de efectivo, perdemos ese efectivo, el día siguiente no podemos iniciar con 0. Tenemos que iniciar con lo que siempre tenemos que tener en la reserva, que es 3. Y ese es ese número que nos ayuda a, pueden ocupar presupuesto bueno, ocupar más presupuesto, por ejemplo, para llenar esta barrera, pero se podría quedar como deuda, ¿no? Imagínense que pidieron prestado, pues se queda como deuda. Si lo sacan de un presupuesto, es como pedirle prestado a ese presupuesto. Entonces, ¿cuánto de deuda se va a quedar? Pues son 3, que sería ese. Porque están pidiendo, o sea, perdieron, se quedaron en ceros, pero no pueden iniciar el día con 0. Entonces, pidieron prestado 3, tienen de deuda 3 y se vuelve a equilibrar su reserva. Entonces, la idea de este método es de que no te quedes sin reserva y aparte de que siempre tengas aquí un nivel estático de reserva, que es la S. Y cuando te está yendo bien, reinviertas el dinero que te va sobrando justo poniendo como barrera esta reserva.
¿no? Y la idea también es que por lo regular los negocios, cajas fuertes, todo lo que involucre dinero, pues es parte de un negocio y el negocio siempre está dispuesto a crecer, porque de eso se trata el negocio, de vender más o generar más utilidad. Entonces, para un negocio que ya está estable, las probabilidades de crecimiento son más grandes que las probabilidades de pérdida. En este caso, en este ejemplo o en esta grafiquita práctica, si se dan cuenta hay más ganancias hacia arriba que pérdidas. Entonces, hay una manera de simplificar este problema, que es asignándole un medio de probabilidad a cada cambio. Esto es para, de manera didáctica, no estar complicándonos con las probabilidades, para que entiendan el ejemplo inicial. Y después en el código, ustedes ya pueden ser libres de modificar las probabilidades. Pero a nivel teórico, sí necesitamos un cierto nivel de simplificación, porque si no, aquí nos vamos a llevar 4 horas resolviendo el problema. Entonces, ya entendimos qué pasa cuando llegamos a la barrera superior, que es S, y cuando nos quedamos sin dinero, que es en 0. En ambos casos, nosotros vamos a tener al día siguiente la reserva completa, que es 3. Y ahora, este proceso va a tomar valores entre 1 y S-1. Esos valores que va a tomar entre 1 y S-1 son porque no puede tomar el 7 como valor, porque una vez que va a llegar al 7 se baja a 3 y no puede tomar el 0, porque una vez que llegue a bajar a 0 se sube a 3 nuevamente. Entonces, este es nuestro espacio de estados, ¿vale? Y entonces, nuestra x0, o sea, nuestro primer valor, sí tiene que estar entre 1 y S-1. ¿Ok? Entonces, aquí les pongo la trayectoria que ya expliqué. Y este proceso es una cadena de Markov homogénea, ¿vale? ¿Por qué es una cadena de Markov homogénea? Ah, pues porque solo dependemos del dinero que tenemos hoy para revisar cuánto dinero vamos a tener mañana. Si nos paramos en el 6, solo tenemos dos posibilidades. O mañana llegamos a 3 unidades porque nos acumuló una e invertimos 4, o nos bajamos 1 y de 6 pasamos a 5, porque es una caminata aleatoria simétrica. Entonces, y aquí está la gráfica de transición, que es aquí en 6, solo podemos irnos hacia 3 y hacia 5. Hacia 5 es que perdimos una unidad en ese día, y hacia 3 es que ganamos una unidad e invertimos 4. ¿Vale? Y les digo, para simplificar, todas las probabilidades van a ser de un medio. ¿Y qué más? Pues sí, ese es el ejemplo, esa es la base del ejemplo, pero luego, tenemos que analizar, ok, nosotros vamos a estar invirtiendo este dinero y vamos a estar, generando o rellenando nuestras reservas si nos quedamos sin dinero. Pero, ¿qué pasa con este dinero que está en la caja fuerte? Ah, pues está perdiendo R unidades al día. Entonces, al final de cuentas, también nos va a ayudar este hecho de invertir en no perder ese dinero que está estancado. Pero, ¿qué pasa cuando movemos el dinero? Ah, pues hay otro costo, y es el costo de transacción, que es alfa. ¿Ok? Entonces, este costo de transacción alfa se ocurre cada vez que se mueve una unidad dentro o fuera de la caja fuerte, ¿vale? Entonces, esta alfa, igual como la R, va a estar multiplicando el dinero que se está moviendo. En este caso, bueno, en el ejemplo clásico, en el ejemplo sencillo de aquí arriba, es que se mueven 4 unidades, y entonces el costo de transacción alfa sería esas 4 unidades por esa alfa. Y entonces, el costo por día a largo plazo es esta suma enorme, ¿ok? Esta suma enorme, ¿qué es? Ah, pues vamos a irlo entendiendo elemento por elemento. Entonces, bueno, ya se dieron las bases de todo el ejemplo. Voy a dar un minutito para que las procesen. Si tienen alguna duda me preguntan, y cuando se acabe el minuto continuamos y vemos esta fórmula, qué es lo que nos dice, ¿no? Porque ya que tiene indicadoras, nos ayuda a leerlo. Y vamos a entender también esas multiplicaciones. Les doy un minutito y ahorita continuamos.
Dice, disculpe, profesor, ¿compartirá estas notas en el Classroom? Ese ya están en el Classroom. Este ejemplo ya está en el Classroom. Ahí lo pueden verificar. No lo hice en formato de presentación porque hay mucho texto. Por eso se los hice en un documentito. Mm, Vale, entonces vamos a continuar. Mm, Entonces, voy a ver dónde estoy parado. Ahí está. Entonces, ¿a qué nos dice esto? O sea, esta R es lo que estamos perdiendo. Vamos a usar mejor el marcatextos. Esta R es lo que estamos perdiendo. Vamos a usar el rojo mejor para la R. Esta R es lo que estamos perdiendo por unidad. Entonces, esta R va a estar multiplicada por el número de unidades. Y el número de unidades es K. Y ese número de unidades va a estar multiplicado por la indicadora justo de que nuestra variable aleatoria sea igual a K. ¿Por qué? Porque si nuestra variable aleatoria no es igual a K, pues esta multiplicación no tendría sentido. Tenemos que multiplicar lo que estamos perdiendo por el número de unidades que estamos manteniendo dentro de la caja fuerte. Entonces nuestra XN siempre nos va a dar el valor de unidades que están dentro de la caja fuerte. Y entonces vamos a sumar desde 1 hasta S-1 sobre esta indicadora. Nuestra XN solo puede llegar a tomar un valor. Entonces esta indicadora para toda la suma va a dar 1 solo en un caso. Y ese caso va a ser cuando XN sea igual a K. Vamos a comparar desde 1 hasta S-1 todas las Ks posibles. Y entonces dentro de todos esos valores vamos a ver a qué es igual nuestra XN. En este caso, o en el ejemplo de arriba, por ejemplo aquí, en nuestra XN es igual a 6. En ese punto, esa XN es igual a 6. Y entonces nuestra suma quedaría como la suma de R por K, que K es igual a 6. Entonces, bueno, R por desde K1 hasta S-1, que sería 6. Entonces, hasta llegar justo a S-1, que es 6, la indicadora se activa y te da un 1 como respuesta. En otro caso te va a dar 0, entonces la suma solo te va a dar cuando, bueno, la suma te va a dar el valor solo cuando K sea igual a 6, que sería R por 6. Entonces, si tienes una pérdida de 1% al día, pues va a ser ese 1% por las 6 unidades. Y entonces, eso nos permite justo tener un valor aquí específico de lo que estamos perdiendo en un día. ¿Ok? Entonces, esto es lo que perdemos en un día. Les voy a escribir aquí esto y esto. Entonces, esto de aquí es lo que se pierde en un día. Se pierde en un día. ¿Ok? Entonces, ya explicamos cómo es eso que se pierde en un día se puede representar de manera matemática. Y intuitivamente es muy sencillo decir, pues en día X, el día X que tengo 6 unidades, pues voy a perder esas 6 unidades por el valor que estoy perdiendo, que es R. Pero de manera matemática, si nosotros lo queremos representar, es un poquito más complejo. ¿Cómo te aseguras de que estás considerando todos los posibles casos donde estás perdiendo dinero? Entonces, esta es la manera correcta de representar lo que estamos perdiendo por día.
con esta suma sobre una indicadora multiplicado justo por lo que estamos perdiendo. Ahora vamos a analizar lo siguiente. Esta alfa por S menos S es el costo de transacción por S menos S. Entonces, en el ejemplo de arriba, en el ejemplo de arriba, tenemos, a ver, un minutito. Ahí está. En el ejemplo de arriba tenemos que S es igual a 7, S minúscula es igual a 3. Entonces lo que vamos a invertir justo sería ese 7 menos 3, que serían 4 unidades. Por eso estamos considerando el costo de transacción por S menos S. En el ejemplo que pusimos arriba son 4 unidades. Entonces este sería nuestro costo de transacción, o más bien nuestro monto de transacción. ¿Sí? Entonces el costo es como un porcentaje, esta alfa es un porcentaje, pero este ya es el monto del costo. Vamos a poner monto del costo de transacción. Vamos a darle más espacio a costo. Del costo de transacción. ¿Vale? Y entonces, esto lo que nos va a hacer es multiplicar esas 4 unidades por el costo de transacción. El costo de transacción, se los había platicado el sábado, puede llegar a ser un interés, un impuesto, un tipo de cambio. Podemos interpretarlo ahorita como un impuesto. Es el impuesto por mover dinero. Te cobran impuestos por todo, ¿no? Entonces, podemos considerar alfa como justo ese costo o ese impuesto que tienes al momento de mover el dinero. Y entonces, aquí tienes tu monto del costo de transacción. Pero ¿cuándo ocurre esto? O sea, ¿cuándo ocurre que nosotros transaccionamos? Ah, pues solo ocurre cuando nuestra xn es s menos 1 y nuestra xn más 1 es igual a s. Entonces tienen que ocurrir esos dos eventos para que se dé que haya un monto de costo de transacción. Nosotros no vamos a invertir a menos de que se llene nuestra caja fuerte, o más bien que toquemos la barrera superior de la caja fuerte. Si nosotros no tocamos la barrera superior de la caja fuerte, pues no vamos a invertir nada. Entonces, aquí está considerado justo esa parte, lo que nosotros estamos invirtiendo por el costo de transacción, que sería lo que estamos pagando por hacer la transacción de esto que estamos invirtiendo, y solo sucede en este caso, por eso la indicadora. ¿Okay? Entonces, en un día, si ocurre esto de aquí, sería lo que se pierde. Luego, esto de acá nos asegura que estamos considerando el monto del costo de transacción en caso de que hagamos una inversión. Y luego, en esta parte de aquí, ¿qué estamos teniendo? Estamos teniendo un alfa por S minúscula por la indicadora de que xn es igual a 1 y xn más 1 es igual a S. Entonces, ¿qué estamos considerando aquí? Estamos considerando que estamos en el tiempo, más bien que estamos con una unidad en la caja fuerte y en nuestro siguiente evento tenemos que hacer un repuesto de nuestra caja fuerte. Entonces, al momento nosotros de hacer ese repuesto de la caja fuerte, pues estamos aumentando de 0 hasta S. Si nosotros estamos moviendo el dinero, entonces ahí también tenemos un costo de transacción. ¿Ok? Porque estamos moviendo dinero, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Entonces, al momento de mover dinero, también al mover dinero hacia adentro, estamos pagando este costo de transacción alfa. ¿Ok? Entonces, no solo estamos perdiendo este, por las veces que estamos mandando dinero hacia afuera, sino también por las veces que estamos ingresando dinero de afuera hacia adentro. ¿Ok? Y entonces aquí, igual es el monto del costo de transacción
y sería hacia adentro, ¿no? Que le voy a poner una flechita hacia abajo. Sería hacia adentro y este sería hacia afuera, de manera externa, que estamos sacando dinero, ¿no? Y entonces, realmente tenemos dos costos de transacción y es cada que se mueve el dinero hacia afuera o se ingresa dinero al sistema. Y luego todo esto que estamos utilizando, todo esto que estamos sumando nos da el resultado. Vamos a ver qué puedo hacer aquí. Ahí está, lo vamos a seleccionar de rosa. Todo esto que está adentro nos da el costo total de un día. ¿Ok? Entonces ahí tenemos todo el costo total de un día. ¿Y qué hacemos con la suma de afuera? Estamos sumando desde 1 hasta n. Estamos suponiendo que están ocurriendo n días. Y entonces para cada n, aquí vean cómo se va moviendo la n minúscula sobre esta n de aquí. Entonces, el primer elemento de la suma va a ser para x1, para ver en el día 1 cuánto es el costo total, ¿no? Luego, el día 2, cuál es el costo total del día 2, el día 3, el día 4, y esto se suma hasta llegar a este número n, que sería nuestro número total en el caso del código de simulaciones. En el caso del ejemplo teórico, pues es el número de días que podemos observar y se va a dividir entre el número de días. Y entonces nos va a dar el costo promedio para n días. Y lo que estamos calculando aquí entonces, todo esto, lo voy a poner de verde, todo esto de aquí es el costo promedio a largo plazo. ¿Vale? Y entonces ese costo promedio a largo plazo nos va a decir, para nuestro modelo de barreras S y S, vamos a ver cuánto nos cuesta en promedio a largo plazo el tener el dinero en esa caja fuerte. Y entonces, al momento de nosotros tener una fórmula para calcular el costo promedio a largo plazo, podemos optimizar, podemos decir, mira, si la barrera la ponemos a tal nivel, nuestro costo promedio va a subir, va a bajar. Y entonces, dependiendo de cómo observen que se mueve su caja fuerte, de las probabilidades de que crezca o decrezca, ustedes van a poder resolver problemas de optimización de costos, nada más resolviendo esta fórmula. Solo que esta fórmula, pues es muy difícil de calcular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, es muy difícil de calcular si no la programas a manita, es muy difícil de calcular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar simplificar toda esta regla. Todo este costo promedio lo tenemos que simplificar a tal nivel de que nosotros nada más sustituyamos en una formulita y tengamos el costo promedio. ¿Vale? Entonces les dejo otro minuto para que vean la fórmula, lo que les escribí, a ver si tienen alguna duda y si no, continuamos.
Vale, entonces vamos a abrir la otra clase, perdón, la clase del sábado, porque vamos a ocupar justo un resultado importante. ¿De qué se trató la clase del sábado? Ah, pues del teorema ergódico. Entonces, ¿qué nos decía el teorema ergódico? Tenemos una cadena de Markov irreducible, recurrente positiva, con distribución estacionaria y una función que va del espacio de estados a los reales. Entonces, para cualquier distribución inicial, esto se cumple. El límite cuando n tiende a infinito de la suma de una función aplicada a las variables aleatorias de tu proceso es igual a la suma, sobre todo el espacio de estados, de esa función aplicada al estado por la distribución estacionaria en ese estado, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Ah, pues primero hay que ver las condiciones que tenemos para aplicar el teorema ergódico. Nuestras condiciones son cadena de Markov irreducible y recurrente positiva, ¿vale? Ya vimos en el ejemplo que sí tenemos nuestra cadena de Markov homogénea. Entonces, ¿dónde está? Ah, tengo aquí. Entonces, ¿cómo sabemos que es una cadena de Markov homogénea? Porque solo depende del día de hoy para predecir lo de mañana, y lo de mañana, lo que nos podría dar la bóveda mañana, no depende del tiempo, solo depende del estado anterior, que es nuestra XN. ¿Ok? Y lo vimos analizando, por ejemplo, el estado 6. ¿Qué más nos pide nuestro teorema ergódico? Nos pide que sea irreducible. Entonces, vemos la gráfica de transición, y si se dan cuenta, en la gráfica de transición no hay ningún estado absorbente ni transitorio. Todos los estados pueden ser recorridos. Y de hecho, en este gráfico ven cómo se recorren justo todos los estados y se puede regresar de uno a otro. Entonces, eso nos asegura que es irreducible. Todos los estados comparten la misma naturaleza. ¿Ok? Y entonces, qué es lo que también nos pide? Que sea recurrente positiva. Vimos que recurrente positiva es una condición para que nosotros tengamos un sistema estable, ¿vale? Entonces, esa condición para tener un sistema estable es que sea recurrente positiva, y vimos un teorema donde veíamos que si es irreducible y su espacio de estados es finito, entonces sí o sí es recurrente positiva. Entonces, tenemos un espacio de estados finito y sí es recurrente positiva, ¿vale? Entonces, teorema ergódico nos pide cadena de Markov irreducible, ya lo tenemos. Recurrente positiva, ya lo tenemos. Y vimos también que si nuestra cadena de Markov irreducible era recurrente positiva, entonces también sí o sí tenía distribución estacionaria, ¿vale? Y la función que estamos definiendo aquí es una función que es finita. Entonces, vamos a revisar nuestro ejemplo. ¿Y dónde podríamos aplicar el teorema ergódico? Ah, pues lo podemos aplicar en la primera suma. Nuestra primer suma, que es justo lo primero que se analiza aquí, la cadena es irreducible ya que el espacio de estados es finito, es recurrente positiva. Vamos a analizar su distribución estacionaria. Y el teorema ergódico nos ayuda para aplicar justo ese teorema a esta parte de aquí. Entonces, ¿quién sería nuestra función de las XN? Ah, pues sería todo esto, ¿no? Todo esto está en función de las XN, que nos dice el teorema ergódico, que justo el límite cuando n tiende a infinito de la suma sobre esas funciones es la suma sobre todo el espacio de estados de la función multiplicada por la distribución estacionaria. Entonces, la distribución estacionaria, o más bien el límite que tenemos aquí de este lado, cuando n tiende a infinito de la suma desde 1 hasta n, justo es este pedazo de aquí. Entonces, vamos a seleccionar el marcatextos. Esto de aquí es lo que tenemos en la parte principal del teorema ergódico. ¿Ok? Y lo que está dentro es justo la función que está tomando cada una de las variables aleatorias. Y entonces, ¿qué nos dice el teorema ergódico? Ah, pues primero hay que ver qué depende de las n's, que es lo que estamos considerando y lo que estamos mandando a infinito. Entonces, la suma no depende de las n's. De hecho, la k no depende de las n's. Lo único que depende de las n's es la xn. ¿Ok? Y entonces,
¿Quién es nuestra distribución estacionaria? Ah, pues pi. De momento no la vamos a calcular. Vamos a decir que pi es nuestra distribución estacionaria, pero no la vamos a calcular. Entonces, ¿qué nos dice el teorema ergódico? Ah, pues que es esta pi evalúa en su entrada ahí. Aquí es pi en su entrada acá, porque la suma va justo sobre todas las Ks. De hecho, las Ks son las que están representando nuestros estados en esta suma. Y habíamos visto que, de hecho, solo un elemento de la suma va a sobrevivir. Toda esta suma, solo un elemento va a sobrevivir. Entonces, como el que hace la función de nuestro estado es esta K, pues entonces es el que va a seleccionar justo la entrada sobre nuestra distribución estacionaria, que es pi de K. ¿Ok? Nuestra función evaluada justo en el espacio de estados tiene que ver con esta suma. Esta suma está considerando ya la f de i, ¿no? Que es de hecho aquí, vean, como aquí suma sobre todo el espacio de estados, aquí lo que estamos haciendo igual es sumar sobre todo el espacio de estados. Esta k igual a 1 hasta s menos 1, pues es todo nuestro espacio de estados. No tenemos otro estado que considerar, porque si sube de s menos 1 a s, se baja a s minúscula, y si baja de k1 a 0, sube hasta s minúscula. Entonces, nuestra R no depende de nada, ¿no? Entonces nuestra R va a multiplicar todo el resultado que tengamos del teorema ergódico. Y nuestro teorema ergódico nos asegura que el límite justo para esta suma es igual a la suma desde 1 hasta S menos 1 de K, que es el estado K, que vamos a nuestra función, es f de i. En este caso, nuestra función, o sea, esta f, no afecta acá directamente, por eso esta acá se mantiene igual. Y esta indicadora sobre las variables aleatorias igual acá, que es justo nuestra función aplicada a la xk, es la función, perdón, es otra vez, esta indicadora de xn igual acá, a ver, ¿alguien se quiere unir? Ahí está. Esta indicadora sobre las xn es igual acá. Ahí, ¿dónde quedó el otro? Ahí está. Es parte de la función. Se me activó aquí el asistente. Entonces es parte de la función todo esto de aquí, ¿no? Toda esta suma de acá adentro. Entonces, lo único que sobrevive va a ser la distribución estacionaria y la función aplicada al estado, ¿vale? No sobrevive ninguna xk, que es lo que nos asegura el teorema ergódico. Tu distribución, más bien tu promedio, no va a depender de tus variables aleatorias, va a poder ser calculado sin necesidad de considerar las variables aleatorias. Entonces aquí desaparece justo nuestra indicadora porque nuestra indicadora depende de las variables aleatorias y lo que nosotros vamos a calcular solo es el promedio y el promedio depende de la distribución estacionaria y de nuestro estado K. Y la R, como les digo, como no depende de los estados ni de nada, sale de la suma. Entonces va a ser R multiplicado por K por la distribución estacionaria en la entrada K. Y esto es de fácil interpretación. ¿Por qué? Porque recuerdan los ejemplos que vimos de seguros, finanzas, data science. Lo que hacíamos justo era multiplicar el valor del estado por la distribución estacionaria para ver un promedio sobre los ingresos, sobre lo que vamos a tener como ingreso por cliente a largo plazo. En eso nos ayuda nuestra distribución estacionaria. Y aquí si lo interpretamos es nuestra distribución estacionaria en la entrada K nos diría en promedio cuánto tiempo, o más bien cuántas veces vamos a estar en K, o con qué porcentaje de ocurrencia vamos a estar en ese estado K. En este caso, como es un nivel de efectivo en una caja fuerte, lo que nos va a decir es el promedio de dinero que va a tener la caja fuerte en un estado arbitrario, no sé, pongámosle 1. Entonces, en promedio, la caja fuerte en 1 va a estar el 5% de las veces. En 3, obviamente va a estar la mayoría de las veces porque de 6 va a pasar a 3 y de 0 va a pasar a 3.
de 7 va a pasar a 3 y de 0 va a pasar a 3. Entonces el mayor porcentaje va a estar acumulado justo en ese igual a 3. Entonces, justo aquí nos va a dar los porcentajes a largo plazo, donde la cadena va a permanecer en un estado en particular, y aquí vamos a multiplicar por ese estado en particular, que es el nivel de efectivo en la caja fuerte. Entonces es el nivel de efectivo por el promedio a largo plazo de estar justo en ese nivel de efectivo. Lo que te va a dar aquí es un promedio para cada nivel de efectivo, y lo vamos a multiplicar, ese promedio lo vamos a multiplicar por lo que vamos a perder. Y entonces aquí tenemos el promedio de lo que vamos a perder solo por mantener el dinero en la caja fuerte. ¿Vale? Entonces, esa es la interpretación de del teorema ergódico aplicado a esta suma, es que justo esto representa lo voy a escribir aquí, y le subo las notas igual ahí al grupo. Entonces, esto de aquí es el promedio de lo que se pierde a largo plazo por estar dentro de la caja fuerte. ¿Vale? Entonces, aquí es el promedio de lo que se pierde a largo plazo por estar dentro de la caja fuerte, y es una aplicación del teorema ergódico. Entonces, ya vimos una posible aplicación del teorema ergódico, y ahora lo demás, ¿no? Vamos a analizar ahora la suma de lo que nos cuesta mover el dinero en el caso en el que entre o salga dinero. Y entonces, ya tenemos identificado cuál es el monto del costo de la transacción hacia afuera y hacia adentro, que son estos dos valores. Como ya evaluamos esta parte de aquí que está dentro de la suma, vamos a evaluar ahora esta otra parte que está dentro de la suma. Entonces hay que pensar a largo plazo cuántas veces vamos a tener que si estamos en S-1 pasamos a S. Y a largo plazo cuántas veces vamos a tener que si estamos en 1 pasamos a S. Pues vamos a ver nuestro gráfico de transición. A largo plazo, del 6 vamos a pasar al 3 en la mitad de las veces, ¿ok? Porque las probabilidades son iguales. Entonces, este límite lo que nos está diciendo es que a largo plazo, ¿qué va a suceder con esta indicadora y esta indicadora? Pues pensemos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de pasar de S1 a S? Entonces, de S1, perdón, de S-1 a S es la probabilidad de su en medio, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía nuestro teorema ergódico? Que a largo plazo justo vas a tener tu distribución estacionaria por el estado, ¿no? O la probabilidad de que estés en cierto estado, ¿no? De aquí, vamos a ver, este valor de aquí, esta indicadora, lo que nos está diciendo es que esto solo se va a cumplir cuando nuestra xn sea igual a s-1 y nuestra xn-1 sea igual a s, y eso ocurre solo la mitad de las veces. Pero esa mitad de las veces tiene que ocurrir sí, solo sí, nuestra xn es igual a s-1, ¿vale? Entonces, podemos ver esta indicadora partida o particionada como la probabilidad o que ocurra que xn más 1 sea igual a s, dado que xn es igual a S mayúscula menos 1. ¿Ok? Entonces este evento puede ser pensado como que tu variable aleatoria en el tiempo n más 1 es S, dado que tu variable aleatoria en el tiempo n es S menos 1,
pero también tienes que considerar, y aquí considerando probabilidades, también tienes que considerar la probabilidad de que justo tu xn sea igual a s menos 1. Y entonces, esa probabilidad, ¿cómo se puede representar? Ya vimos que esta condicional es un medio. Esta es un medio. ¿Por qué? Porque es justo tu probabilidad de transición, de pasar de S menos 1 a S. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de que xn sea igual a S menos 1? Pues aquí estamos utilizando, como estamos sacando el promedio a largo plazo, el teorema ergódico nos asegura, bueno, ni siquiera el teorema ergódico, nuestra distribución estacionaria nos asegura que justo el promedio a largo plazo de que nuestra variable aleatoria está en un estado en particular, pues es justo la distribución estacionaria. La distribución estacionaria nos dice a largo plazo qué porcentaje de las veces vamos a estar en ese estado. Entonces ya tenemos este de aquí, que es nuestra probabilidad de estar a largo plazo en S-1, y este de aquí, que es nuestra probabilidad condicional, que es pasar de S-1 a S. Y entonces ya tenemos nuestra distribución estacionaria multiplicada por la probabilidad de pasar de un estado a otro, y todo eso se va a multiplicar por este monto de transacción. Entonces, este monto del costo de transacción va a multiplicar justo a esa proporción. Esta proporción de aquí, esta pi de s menos 1, pues va a ser un número entre 0 y 1. Y un medio es un número entre 0 y 1. Entonces, su multiplicación te va a dar un número entre 0 y 1. Entonces, esto te va a dar una proporción o el promedio del costo de transacción. Entonces, esto de aquí se convierte en el promedio del costo del monto del costo de transacción. ¿Vale? Y entonces, ese es cuando el dinero sale. Y cuando el dinero entra, ¿cómo se podría ver? Pues igual, es la misma explicación. Tenemos un medio de pasar del estado S al estado, perdón, del estado 1 al estado S. Es igual un medio de probabilidad y lo podemos ver en la gráfica de transición. De 1 a S, que en este caso, en nuestro ejemplo didáctico es 3. Entonces, de 1 a S es un medio. De hecho, todas las probabilidades de transición son un medio. Multiplicamos por la proporción a largo plazo de estar en el estado 1 para que se cumpla esto de que pasar de 1 a S. Y multiplicamos por el costo de transacción. Y entonces ya tenemos aquí el promedio del monto del costo de transacción de manera general. Pues solo hay que sumar los dos costos de transacción para tener el promedio de manera general. Entonces ya tenemos los tres promedios. Tenemos el promedio de lo que vamos a perder a largo plazo, el promedio del costo de transacción para cuando sale dinero y cuando entra. Y ahora podemos definir nuestro costo de una manera más simple. ¿Por qué de una manera más simple? Pues porque alfa la conocemos, S la conocemos, S minúscula la conocemos y nuestra distribución estacionaria la podemos calcular. La K va corriendo sobre todo el espacio de estados y lo conocemos, la R la conocemos. Y entonces solo nos falta calcular la distribución estacionaria. Ya tenemos nuestro costo de transacción en promedio a la larga. Entonces, ya solo hay que calcular la distribución estacionaria. ¿Y cómo calculamos la distribución estacionaria? Pues había una forma de calcular la distribución estacionaria. Bueno, había varias formas. Una era iterando sobre la distribución inicial y la otra era resolviendo las ecuaciones de balance. Entonces, vamos a ver las ecuaciones de balance. ¿Qué nos decía las ecuaciones de balance? Vamos este es el codiguito. Vamos a recordar justo cuáles eran las ecuaciones de balance. Esperen un minuto. Listo. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Pues cómo se definen las ecuaciones de balance.
Vamos a escribir aquí la fórmula de las ecuaciones de balance. Entonces, nuestra fórmula de las ecuaciones de balance era que de nuestra distribución estacionaria en la entrada J era igual justo a la suma sobre todas las posibles i's sobre nuestro espacio de estados de nuestra distribución estacionaria en la entrada I por la probabilidad de pasar de I a J, que es lo que queremos analizar de este lado. Entonces, una vez que tenemos definidas nuestras ecuaciones de balance, esto tienen que recordarlo, o sea, bueno, son muy importantes estas ecuaciones de balance y el cómo se resuelven. Entonces, teniendo estas ecuaciones de balance, vamos a ir resolviendo para cada valor. ¿Quién sería pi de 1? Aquí ya tengo la respuesta, ¿no? Que es un medio de pi de 2, pero sería la suma sobre la cis de la distribución estacionaria en la entrada I por la probabilidad de pasar de I, de I a J, pero nuestra J es 1. Entonces, es la suma de todas las cis de la distribución estacionaria en la entrada I de pasar de I a 1. ¿Ok? Entonces, vamos a ver nuestro gráfico de transición para ver cómo podemos llegar a 1. Y veamos, para llegar a 1 solo podemos llegar desde 2, ¿vale? Solo podemos llegar estando en el estado 2 al estado 1. No hay otra manera de llegar al estado 1. Entonces, la probabilidad de pasar de I a 1 es igual a 0 si solo si nuestra I es distinta de 2. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucede? Que esta suma va a tener solo un valor que sea distinto de 0, porque estamos multiplicando la distribución estacionaria por ceros, excepto en el caso cuando I es igual a 2. Y entonces esto es igual a pi, y nuestra I tiene que valer 2 sí o sí, por P de 2 a 1, y esto es igual a nuestra distribución estacionaria en 2 por la probabilidad de pasar de 2 a 1, y eso ¿cuánto es? Pues es un medio, porque así valen todas las probabilidades, en particular de pasar de 2 a 1, ¿vale? Y pues entonces aquí se resume cómo se calcula la primera ecuación de balance. La segunda ecuación de balance es el mismo ejercicio. Vemos que para llegar al 2 solo se puede llegar desde 1 o desde 3, entonces son los únicos valores que podemos tener dentro de nuestras ecuaciones de balance. Para llegar a S-1 solo podemos llegar desde S-2 o desde S. Pero para llegar a S podemos llegar desde 4 caminos. Llegamos desde S-1 porque aumentamos una unidad, por ejemplo, de 2 a 3. Llegamos desde S unidad, desde 4 a 3. Podemos llegar desde la barrera superior, que es estar en S-1 y ganar una unidad más, y desde la barrera inferior, más bien desde la pérdida, ¿no? Que sería perder todas las unidades dentro de la caja fuerte, que sería estar en 1 y en el siguiente pasar a 0. Y entonces, esas son las 4 maneras en las que podemos llegar a nuestro estado S. Y cada una de esas maneras tiene un medio de probabilidad. Por eso es la distribución estacionaria multiplicada por ese medio de probabilidad. Y así lo dictan nuestras ecuaciones de balance. Son todos los estados desde los que se puede llegar al estado que estamos resolviendo por justo su probabilidad de llegada, que en este caso, y les digo para simplificar, les puse a todos un medio. Vale, entonces ya tenemos nuestras ecuaciones de balance, ya aquí con estas explicaciones que les di, ya tienen claro cómo se calcula cada una. Inclusive esta última, la única manera de llegar a S-1 desde S-2 es ganar una unidad más. No hay otra manera de llegar a S-1. En este caso aquí es de 5 a 6. No hay otro camino que te lleve a 6. Solo 5 a 6. Bueno, no un camino en un paso. Entonces, tenemos ya todas nuestras ecuaciones de balance, ¿no? Y tenemos nuestra condición de normalización, que es la suma de todas las entradas de la distribución estacionaria. Esto nos tiene que dar 1, ¿no? Entonces,
Este, podemos eliminar cualquier ecuación de balance. Siempre les comenté, ¿no? Que como tenemos el número de estados más una ecuación extra, entonces tenemos n más 1 ecuaciones para n incógnitas. En este caso, necesitamos solo las ecuaciones que sean necesarias para resolver nuestro sistema de ecuaciones. Y como tenemos una de más, podemos eliminar la que quiera, ¿no? Por eso les pongo este comentario. Puede ser elegida arbitrariamente y la que más cuesta trabajo, la que podemos eliminar y de hecho nos conviene muchísimo, es esta. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí, vamos a marcarla del color rojo. Entonces, esta ecuación de balance no la vamos a considerar porque justo complicaría nuestros cálculos. Entonces, solo vamos a ocupar todas las demás ecuaciones de balance excepto esa. Y también vamos a ocupar nuestra condición de normalización, que es que la suma de todas las entradas de tu distribución estacionaria sea 1. ¿Ok? Y entonces, de las ecuaciones 1 a s menos 1, que sería esta de aquí, todas estas ecuaciones de 1 a s menos 1, se obtiene que pi de i es igual a i por pi de 1, ¿vale? ¿Por qué tenemos eso? Pues vamos a hacer el algebrita. Hacemos el algebrita. Y entonces, ¿dónde están nuestras ecuaciones? Aquí arriba. Y entonces, ¿con qué podemos empezar, no? Podemos sustituir pi de 2 en pi de 1, podemos jugar como nosotros queramos. Aquí ya, como el ejercicio ya está resuelto, pues sabemos que la respuesta correcta es que pi de i va a ser igual a i por pi de 1, pero vamos a ver por qué eso es cierto. Entonces, escribimos. Entonces vamos a escribirla con lo que ya resolvimos, bueno, lo que ya está resuelto abajo, y nos dice que pi de i es igual a i por pi de 1. Vamos a ver para pi de 1. Pi de 1 es igual a 1/2 de pi de 2. Vamos a pasar el 2 multiplicando hacia el otro lado y entonces tenemos 2 por pi de 1 es igual a pi de 2. O de otra manera, escribirlo pi de 2 es igual a 2 por pi de 1. Y entonces se cumple la condición de arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque justo tenemos que i, en este caso, está i, que multiplica aquí, que es la entrada yésima de la distribución estacionaria, justo es este 2 que estamos teniendo aquí. Este 2 y este 2 es nuestro estado i. Entonces, para 2 sí se cumple. Para 3 podemos resolverlo. Entonces, ¿quién es pi de 3? Entonces, pi de 3 va a ser igual y lo vamos a resolver justo sobre esta ecuación de pi de 2. Entonces, vamos a pasar restando justo este valor de aquí hacia el otro lado y entonces pi de 3 sería igual a pi de 2 menos 1/2 de pi de 1. Pero pi de 3, bueno, pi de 3, esto es igual a, vamos a sustituir pi de 2. ¿Por qué? Porque pi de 2 está en términos de pi de 1. Y dijimos que todas nuestras distribuciones estacionarias iban a estar en términos de i por pi de 1. Entonces, pi de 2, ¿quién sería? Pues pi de 2 es igual a 2 por pi de 1. Menos 1/2 de pi de 1. Ahí. Menos 1/2 de pi de 1, ¿no? Y entonces ya tenemos pi de 2 sustituido. Tenemos nuestro 1/2 de pi de 1 que pasó restando. Y ahora hay que resolver para pi de 3.
¿vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí, no? ¿Cuánto sería esto? Pues serían, este, si aquí son 4 medios, porque es 2 y aquí es 1 medio, entonces nos quedaría con 3 medios de pi de 1, ¿no? Pero ahí se rompe nuestra condición, entonces hay algo mal dentro de las ecuaciones. Dejen reviso aquí. Mm, sí, ¿no? Sí da 3 medios de pi de 1. Vamos a ver para pi de 4. Ya vi por qué me está dando algo que no es. La S que tenemos definida acá arriba, que es esta de aquí, si se dan cuenta, está considerando a S como 3, ¿no? Entonces por eso no me está dando la probabilidad para 3. Entonces, de hecho, justo de 1 hasta S menos 1, que sería hasta 2, o sea, en este ejemplo, S es igual a 3, entonces nuestro ejemplo hasta S menos 1 sería 2. Entonces, para 1 y 2 se cumple la condición de que nuestra pi de i es igual a i por pi de 1. Y ahora, de S más 1 a S, nuestras ecuaciones van a dar ahora que nuestra distribución estacionaria en S menos J es igual a J por S menos 1. Igual vamos a calcularlo para la primera condición, que sería aquí pi de S menos 1 es igual a 1 medio de pi por S menos 2, que es esta condición de acá abajo. ¿Y eso qué nos implica? Pues que pi de S menos 2 es igual a 2 por pi de S menos 1, ¿no? Y entonces, ¿qué nos decía la condición de abajo? Que es J, que es 2, que es S menos J, o sea, nuestra J sería, vamos a seleccionarlo aquí, nuestra J en este caso es 2, entonces sería esta J y esta J. S menos J, que sería nuestra S menos 2, es igual a 2 por pi por S menos 1, ¿no? Entonces ya está. Para este caso, ¿no? Y ahí también lo pueden ir resolviendo para los casos de S menos 2, S menos 3. Y entonces, ¿qué les pongo aquí? Que vamos a tomar a I igual a S y J igual a S menos S. Entonces, resolviendo para pi de S, tenemos que pi de S es igual a S por 1, que por S por pi de 1, perdón, que es igual a S menos S por pi de S menos 1. Y entonces ya tenemos una forma de calcular pi de S menos 1, que es la distribución estacionaria en el estado S menos 1, que es igual a S entre S menos S por pi de 1. Y ahora, a ver, vamos aquí a resolverlo. Ahí está. Y entonces, ¿qué otra condición tenemos? Que la suma sobre todas nuestras entradas de la distribución estacionaria tiene que ser 1, ¿vale? Y entonces, ¿qué nos indica eso? Pues que tenemos pi de 1, tenemos pi de S menos 1, ¿y qué estamos haciendo aquí? Pues estamos viendo pi de 1 por 1 más pi de 1 por 2, ¿cuánto es? 2 pi de 1, más 3, que sería igual a 3 por pi de 1. ¿Y qué estamos sumando aquí? O sea, ¿cuál es esta primer suma? Igual vamos a marcarla de un color en específico, azul. Entonces, esta primer suma es esto que yo estoy escribiendo aquí abajito. Y entonces, eso de ahí este es pi de 1 solito, pero este de aquí es pi de 2, este de aquí es pi de 3. Y entonces,
Todo esto, todo este de aquí, va a ser la suma desde i igual a 1 hasta S minúscula de pi de i, ¿vale? Pero nuestra suma no llega hasta la S minúscula, llega hasta la S menos 1, ¿no? S menos 1 mayúscula. Y entonces, ocupando justo las fórmulas de arriba, aquí también podemos distribuir S menos 1 mayúscula. Entonces, lo que está de azul, esto de azul, es nuestra suma hasta esa S minúscula. Y lo que está de verde, que es esto de aquí, va a ser nuestra suma hasta S menos 1 mayúscula. Vamos a escribirlo. Entonces, eso de verde va a ser justo nuestra suma desde i igual a S más 1, S minúscula más 1, que sería donde terminó esta, empieza la otra, y vamos a llegar hasta S menos 1 mayúscula, ¿vale? Y esto de aquí sobre justo las distribuciones estacionarias. Todo esto para que estas dos sumas nos den 1, pero las estamos distribuyendo de esa manera. ¿Por qué? Porque nos da una mejor forma de calcularlas. ¿Cuál es esa mejor forma? Ah, pues tenemos aquí una suma desde 1 hasta S de enteros, de naturales más bien, ¿no? Y entonces, vieron en cálculo 1 cómo se ve expresada esta suma y es n por n menos n por n más 1 sobre 2. En este caso es S, entonces sería S por S más 1 sobre 2. Y en este caso el número es S menos 1, entonces sería S menos 1 por S menos S sobre 2. Y entonces aquí abajo ya tienen esa simplificación. S por S menos 1 sobre 2 y S menos 1 por S menos S sobre 2. Y entonces esta suma te da 1. Y entonces, tomando en cuenta la expresión de pi de S menos 1 en términos de pi de 1, que es esta expresión de acá arriba, esta expresión de aquí, esa es la expresión que se toma en cuenta aquí. Se tiene que vamos a sustituir justo esa pi de S menos 1 en términos de pi de 1. Entonces ya tenemos una ecuación con una sola variable. Y lo que hacemos que es simplificar y pasar dividiendo. Entonces, de pura algebrita, aquí podemos obtener que esto es 2 entre S minúscula por S mayúscula, ¿no? Esa algebrita podemos hacer un pequeño bosquejo ahorita. Entonces sería nuestra S por S más 1 sobre 2 más y aquí ya vamos a ahorrarnos un paso. Vamos a escribir toda la línea larga. Y todo esto que se está sumando adentro, todo va sobre 2. Entonces esto es más S mayúscula menos S minúscula menos 1 por S. ¿Vale? Y entonces como la S está multiplicando en ambos casos, se puede poner factorizando. Y esto es S por S minúscula más 1 más S mayúscula menos S menos 1. Esto sobre 2. Y entonces esto es igual a S menos S es 0, 1 menos 1 es 0. Entonces nos quedaría S minúscula por S mayúscula sobre 2. Entonces esto es lo que se pasa del otro lado. Y como solo hay un 1, pues solo se invierten los valores. Y te queda que pi de 1 es 2 entre S, S minúscula por S mayúscula. Y ya resolvimos nuestra ecuación de pi de 1. Pero esta pi de 1 justo nos resuelve todo, porque pi de 1 nos ayuda a resolver desde 1 hasta S minúscula. Y justo pi de S menos 1 se puede expresar en términos de pi de 1 también. Y entonces ya tenemos una forma general para pi de i. Y es 2 por i entre S minúscula por S mayúscula, en el caso en el que la i esté de 1 a S, y pasando de S, que es en S más 1, y llegando hasta S mayúscula, tenemos que nuestra distribución estacionaria va a ser 2 por S menos i entre S menos S por S, ¿no? Esto de aquí no tiene ninguna interpretabilidad, o más bien sí, porque es el costo
más bien es la distribución estacionaria en el estado I, es la proporción en la que va a aparecer el estado I dentro de toda tu cadena de Markov. Y entonces esta proporción justo la vamos a utilizar para sustituir dentro de la C. Y la C que nos daba, pues nos daba el costo a la larga por día, ¿no? Entonces ya tenemos una manera de calcular el costo a la larga para cada uno de los valores. O sea, ya tenemos pi de S-1 y tenemos pi de 1. Y de hecho pi de S-1 se calcularía con esta parte de abajo, que sería 2 por S menos S menos 1 sobre S menos S por S mayúscula, ¿no? Entonces, tenemos una manera de calcular ya el costo a la larga por día, y es esta manera. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es sustituir las distribuciones estacionarias dependiendo del caso en el que caigan. Y con eso ya tenemos una manera de optimizar el costo, ¿vale? ¿Por qué? Porque una vez resolviendo esta ecuación o modificando factores dentro de la ecuación, podemos ver si nos conviene un proveedor que nos cobra un poquito más por transacción, pero nuestra inversión retorna más. No sé, tú puedes mover cualquier factor dentro de esta fórmula y eso les puede ayudar a optimizar el costo. Y entonces, moviendo cualquier tipo de factor sobre esta fórmula, ustedes pueden optimizar costos sobre este modelito que hicimos. ¿Vale? Y todo gracias al teorema ergódico y a las cadenas de Markov. Entonces, esta es la parte teórica, esta es la parte difícil, donde nosotros estamos avanzando desde el teorema ergódico hacia calcular de manera teórica un costo promedio. ¿Ok? ¿Qué pasa en la práctica? ¿Qué pasa a nivel código? Pues por aquí ya estaba trabajando un código, es este. Entonces, por aquí ya estaba trabajando un código y aquí en mi código que tengo la definición de S, que S le vamos a poner aquí de comentario, que es nuestra barrera superior. Barrera superior. Luego tenemos nuestra S minúscula, que es ¿cómo le llamamos? Vamos a ver aquí. No sé si le pusimos un nombre dentro del ejemplo. Una ocupación más rentable y vamos a ver aquí. Solo definimos la barrera superior, ¿no? Entonces, vamos a definir a nuestra S como nuestra reserva. Monto reserva. ¿Vale? Y entonces, esta barrera superior y este monto reserva lo podemos mover desde acá arriba en el código. Luego vamos a definir a nuestra XY. Y aquí lo que vamos a hacer es definir en dónde va a iniciar nuestra cadena de Markov. Inicio de la cadena de Markov. Luego, nuestra X, vamos a hacer un poquito de zoom. Nuestra X va a ser nuestra cadena de Markov, entonces va a ser una lista de valores. Nuestras cadenas de Markov siempre son una lista de valores desde X0 hasta Xn. Nuestra X0 va a ser S y nuestra Xn pues va a depender de hasta dónde hagamos el for. Y vamos a tener un grupo de control, que va a ser nuestra XY sin regla, para ver si realmente nuestro modelo está funcionando. Y lo vamos a meter dentro de una cadena de Markov que no tenga la regla. Y entonces nuestra R, que va a ser lo que vamos a perder diario, va a ser 1%. Aquí lo podemos modificar igual. Entonces aquí vamos a ir comentando cada una de las líneas mejor. Esta es la cadena de Markov homogénea. Irreducible. Irreducible. Y recurrente positiva. Aquí va a ser nuestro inicio de la cadena de Markov sin regla. Y aquí vamos a tener nuestra otra cadena de Markov irreducible y recurrente positiva. Y entonces este valorcito de aquí, la R, es el costo por tener almacenado el dinero. Y luego nuestra alfa va a ser el costo por mover el dinero. Aquí en las pérdidas, lo que estoy definiendo son las pérdidas por tener almacenado el dinero, o sea, monto de pérdidas, monto pérdidas por R.
y monto pérdidas por alfa. Todo esto que estoy haciendo aquí son las definiciones de las variables donde se van a acumular. Y de hecho no, este no es el monto, sino la lista de pérdidas por R, y esta es la lista de pérdidas por alfa. Entonces lo que estoy haciendo aquí es definir variables para ir guardando los datos de todo lo que va a ocurrir dentro de la cadena de Markov. ¿Vale? Y entonces aquí también tenemos que tener una lista de pérdidas por R para nuestro grupo de control que es sin la regla. La lista de pérdidas por R. Y luego vamos a suponer que tenemos dinero invertido, ¿no? Que tenemos el dinero invertido, tenemos un crecimiento de la inversión de nuestro dinero que vamos invirtiendo cada vez que llegamos a la cota superior. Aquí no vale la pena ponerle comentarios, está claro aquí en el nombre de la variable. Esta es la lista de las inversiones, entonces aquí sí, lista de lo invertido. Y la lista de deudas, que es cada vez que pedimos dinero de fuera, que igual nos cuesta meterlo, ¿no? Entonces, lista de lo invertido y lista de lo pedido. Aquí defino mi semilla. Esta semilla es para que cada vez que yo ejecute la simulación me dé el mismo resultado. Esta semilla puede variar. De hecho, ustedes cuando vayan a hacer sus modelos, si es que alguien se dedica a hacer modelos, van a ver que cuando ejecuten un modelo y les dé un buen resultado, tienen que guardar la semilla para no perder justo ese resultado del modelo. Entonces, en este caso, pues le puse 22 así al azar. Y lo que vamos a hacer es ejecutar 20 veces nuestra simulación. Vamos a tomar nada más 20 iteraciones de nuestra cadena de Markov. Y para esas 20 iteraciones tenemos que definir todo lo que pasa en la cadena de Markov. Vamos a definir nuestra variable aleatoria ZI, que si se acuerdan de las caminatas aleatorias simétricas, esta variable aleatoria ZI toma valores o 1 o menos 1. Y esta ZI lo que hace es sumarle 1 o menos 1 a nuestra variable aleatoria inicial para construir nuestra cadena de Markov. Entonces yo la defino aquí porque si yo ejecutar el random choice entre 1 y menos 1, a cada rato pues me va a devolver diferentes valores dependiendo de en qué línea esté. ¿Vale? Entonces, eso si no definimos la semilla. Entonces, por eso hay que tener cuidado y lo más práctico es definir una variable que ya guarde ese valor de lo que te dio esa elección entre 1 y menos 1, porque recuerden que tenemos una cadena con la regla y una sin la regla. Y si nos da diferente la z para cada uno de los dos, pues ya no sería de control. Entonces, a nuestra XY le vamos a sumar la ZI y eso se soluciona con un más igual en Python. Más igual le añade este valor a la propia variable aleatoria. Ya no tienes que poner XY es igual a ZI más XY, sino que es un más igual y te ahorras un poquito de texto. Y entonces ya tienes tu cadena de Markov, tienes tu caminata aleatoria simétrica, ¿vale? Y aquí, hasta aquí ya tienes una caminata aleatoria simétrica. Pero ahora tenemos nuestras reglas. ¿Y cuáles son nuestras reglas? Ah, pues que si nuestra X es igual a la barrera superior, entonces no puede ser eso, tenemos que invertir esas unidades. Y entonces, ¿qué hacemos primero? Pues mandamos a nuestra cadena de Markov a la reserva. Invertimos las unidades S menos S y mandamos a la reserva, más bien, y mandamos XY a la reserva, que sería en el ejemplo didáctico 3. Entonces, no sé, llegamos a 7, invertimos 4 unidades y con cuántas nos quedamos, pues con 3, y eso es lo que le asignamos a nuestra variable aleatoria. Y vamos a calcular las pérdidas y lo invertido. En este caso, como se movió dinero, pues entonces sí nos incurre una pérdida, que sería S menos S por alfa. Esa es la pérdida en la que nos incurre. Y entonces lo invertido sería igual a lo invertido por 1 más el crecimiento de la inversión. Y a lo invertido, bueno, primero hay que hacer crecer lo que estaba en el periodo anterior, por eso les pongo esto, que es 1 más el crecimiento de la inversión. Y luego hay que sumarle también lo que se haya invertido en este ciclo. Esto es lo que se acumuló de la transacción anterior y esto es lo que vas a invertir en este ciclo. Y entonces en tu lista de inversiones vas a añadir justo esta S menos S, que en este caso o en este ejemplo didáctico, como definí tal y como está en la grafiquita, 7 y 3, pues esto siempre va a ser 4. Nuestras inversiones siempre van a ser una lista de 4.
Cada vez que hay una inversión se agrega un 4, pero lo tenemos que guardar en una lista para ver cuántas veces invertimos y aparte sumar todas las inversiones para ver realmente cuánto ganamos de la inversión. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no caemos en ese y caemos en cero? Pues para caer en cero, nosotros tenemos que pedir prestado. Y entonces esta XY igual pasa a ser S, llegamos otra vez a nuestra reserva y nuestra pérdida alfa, aquí sería igual, ¿no? Sería nuestro 3, que sería nuestra S pequeñita, por esta alfa, ¿vale? ¿Por qué es S por alfa? Porque estamos incurriendo, estamos moviendo dinero otra vez. Y entonces esta S que es 3 es el dinero que estamos moviendo hacia nuestro ingreso. Y se tiene que multiplicar por el porcentaje que nos cobran por mover ese dinero, que en este caso es alfa. Nuestra deuda la vamos a poner en función de S. Esto ya es una pérdida. Pérdida alfa es ya pérdida de lo que nosotros tuvimos que pagar por mover el dinero. Y aparte tenemos una deuda que es ese dinero que ingresamos, que es ese. Y entonces lo metemos a nuestra lista de deudas. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Que si no ocurre ninguna de las dos, pues no estamos moviendo dinero y entonces nuestra pérdida de alfa sería cero, porque no estamos moviendo dinero, no estamos incurriendo en ningún costo de transacción. Y luego, añadimos a nuestra cadena de Markov la variable aleatoria que haya sido calculado en este ciclo. Y para nuestra variable aleatoria sin regla, igual le sumamos la ZI y lo agregamos así sin las reglas. La regla realmente es este if hasta este else. Esa es la regla que estamos considerando. ¿Ok? Y aquí en esta parte estamos haciendo el append sin la regla. Y hay que añadir a nuestra lista de pérdidas todas las pérdidas que hemos estado generando. ¿Y cómo calculamos las pérdidas? Pues R por lo que hayamos guardado en la bóveda o en la caja fuerte. Y eso que guardamos en la caja fuerte o tenemos en la bóveda, pues es nuestra XY que calculamos aquí arriba. Entonces, una vez que calculamos nuestra XY, la multiplicamos por lo que nos cuesta tener ese dinero en la caja fuerte. Y también vamos a añadir a la lista todas las pérdidas alfa que vayamos acumulando. Como para la cadena de Markov sin regla no tenemos pérdidas alfa, pues solo agregamos las pérdidas del costo de almacenamiento. Y ahora sí, vamos a calcular todo lo que nos importa. ¿Cuánto vamos a perder? Que es la suma de las pérdidas. Esto es lo que perdemos solo por tener almacenado el dinero. El total de pérdidas sin regla, para ver si perdemos más cuando no tenemos la regla, que seguramente sí. Y el total de pérdidas alfa, que es la suma de todas las pérdidas alfa. Y aquí imprimo la cadena original, la cadena sin regla, las pérdidas con regla, las pérdidas sin regla, las pérdidas alfa, la inversión, la deuda, lo invertido, lo ganado. Y aquí en lo ganado hay que hacer un pequeño zoom, que es lo que tenemos invertido, menos las inversiones, que sería, en este caso, o en esta simulación me dio 2 inversiones de 4, entonces invertimos 8 unidades, ¿no? 2 veces sucedió que llegamos a la barrera superior. Entonces eso se lo tenemos que restar a lo invertido para calcular lo ganado. Y también tenemos que quitarle todo lo que transaccionamos, que es el total de pérdidas alfa. Ahora aquí, pues sí, están todas las pérdidas alfa. Tenemos aquí justo ya todo lo ganado. Y el total de pérdidas alfa también hay que tener cuidado porque este incluye tanto lo que estamos perdiendo por ingresar que lo que estamos perdiendo de salida. Pero al final de cuentas, lo que tenemos ganado es eso. Lo invertido menos la suma de las inversiones menos el total de las pérdidas alfa. Eso es lo ganado, sin considerar los gastos que tenemos por almacenar el dinero. También podemos hacer el ganado neto, que lo podemos hacer aquí abajo. Entonces, ganado neto. ¿Qué es esto? Todavía restándole el total de pérdidas. Ahí está. Entonces, ya tenemos lo invertido menos todo esto para ver el ganado neto de nuestro modelito. Y entonces vamos a ejecutarlo
y aquí nos devuelve la cadena original y son todos los posibles valores, más bien todos los valores que tomó la cadena de Markov. La cadena sin regla. Y si se dan cuenta aquí, por ejemplo, cuando xy vale 3, nuestra xy del otro lado sin regla vale 7, porque en este caso nuestro 7 se va a tendríamos que invertir aquí 4 unidades y regresar a 3. En este caso, pues no tenemos la regla, se queda en 7 y va aumentando a 8, luego perdemos a 7, 8, 9 y así. Va subiendo. En el caso de arriba, como sí tenemos la regla, todas esas unidades se van invirtiendo. Entonces, tenemos las pérdidas con regla, igual como la cadena de Markov, y las pérdidas sin regla, según la cadena de Markov. Las pérdidas alfa igual listadas, que aquí si se dan cuenta solo tenemos aquí una pérdida alfa de 0.8. Aquí tenemos la otra, que es cada vez que nosotros movemos dinero ya sea hacia adentro o hacia afuera. Y la deuda, que en este caso nunca nos quedamos sin dinero. Entonces, tenemos la inversión, que son 2 de 4 unidades, y en total lo invertido nos quedó en 12.48. 12.48 ya son las 8 unidades en el tiempo que se invirtió. Entonces, de esas 8 unidades, como nosotros tenemos la inversión al 12%, nos queda en 12.48. Y entonces lo ganado es 2.8 unidades y lo ganado neto es 2.1 unidades. ¿Okay? Entonces, realmente con nuestro modelito en 20 iteraciones ganamos 2.1 unidades. Respecto de la cadena sin las reglas. Entonces, las pérdidas con la regla es de 0.78. Esto nada más es para comparar justo cuánto nos ahorramos solo por estar moviendo el dinero. Entonces, las pérdidas con reglas de 0.78, las pérdidas sin reglas de 1.58. Aquí estamos viendo que justo sacar el dinero nos ayuda a ahorrar no, más bien nos ayuda a no perder ese valor del dinero. Sacar el dinero, estarlo moviendo nos ayuda a no perder ese valor del dinero, pero hay que darnos cuenta que también nosotros pagamos por estar moviendo el dinero. ¿Y cuánto pagamos? Inclusive un poquito más de las pérdidas sin regla, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí sí tuvimos pérdidas con regla, tuvimos las pérdidas alfa, pero en el ejercicio de las cadenas de Markov, con las reglas y nosotros reinvirtiendo el dinero, ganamos 2.1 y sin las reglas, solo teniendo el dinero en la caja fuerte, perdimos 1.58. Entonces tenemos una diferencia ahí vamos a hacerlo, sería 2.1 menos, o más bien más, porque sería menos, más 1.58 y vamos a ver la diferencia total. O sea, nos está dando en 20 iteraciones 3.68 más la cadena con la regla que sin la regla. Entonces, esta regla nos está ayudando a tener 3.68 más de unidades dentro de nuestro modelito, dentro de nuestra bóveda, ¿no? Solo por invertir. Entonces, este es el claro ejemplo de que no es bueno estar guardando el dinero debajo del colchón o tenerlo en un banco. La idea es que siempre estén invirtiendo el dinero. Bueno, cuando tienen un negocio, cuando tienen gastos y es necesario que hagan esos gastos para sobrevivir, pues es necesario hacer esos gastos y ya. Pero en el caso de un negocio, como el negocio subsiste con la reserva, pues ustedes pueden estar moviendo el dinero y como el negocio implica tener dinero de más, pues entonces ese dinero que quede de más se invierte y entonces, aparte del dinero que ya estás generando con el negocio, no incurres en pérdidas y optimizas tus ganancias. Entonces tienes 3.68 unidades más solo por estar moviendo el dinero. Y eso ayuda mucho a tener siempre este control de pérdidas, de no estar perdiendo dinero a largo plazo, ¿vale? Y entonces este codiguito se los voy a subir al grupo. Y esta es la simulación de la cadena de Markov. Y aquí está impreso toda la cadena de Markov, ¿vale? Y aquí ustedes pueden modificar todos los valores, todos los parámetros para ver si para una barrera superior o un monto de reserva todavía mayor, la cadena sigue funcionando o para ciertos casos no.
o inclusive optimizar este código, decir, bueno, imaginemos que nuestra R no es tan pequeña o nuestra alfa no es tan grande, o inclusive el crecimiento de la inversión no es tan grande, ¿no? No tenemos un instrumento de inversión que nos devuelva el 12%. Entonces, todo eso, lo pueden modificar sobre este código y pueden jugar con el código para ver cómo funciona la cadena de Markov. La idea de esto es que entiendan el concepto de el teorema ergódico, que son los promedios a largo plazo, y que vean cómo justo de una cadena de Markov podemos obtener tanto los promedios solo con las simulaciones sin tener que hacer estos cálculos teóricos que tenemos de este lado. Entonces, aquí convergen los dos conceptos, tanto la parte teórica como la parte práctica. En la parte teórica tuvimos que hacer los cálculos, aplicar el teorema ergódico, ver cómo se hacía el cálculo del costo, y aquí podíamos sustituir, ¿no? Entonces, sustituimos de este lado y ya tenemos el costo. Pero del otro lado, simplemente con hacer la simulación, pensar en las bases lógicas, hacemos la simulación, sumamos y ya tenemos dentro de la simulación el ganado neto inclusive, y las pérdidas, que es lo que serían nuestros costos en este caso. Entonces, ahí están los dos ejemplos, tanto teórico como el aplicado, y si tienen alguna duda, pues los escucho, y si no, pues ya sería todo por hoy. Y ya mañana haríamos el cajón al inicio de la clase del sábado más esta de hoy. Vale, entonces que descansen. Si alguien tiene alguna duda, pues se va quedando así como siempre.